Gracias, señor Gutiérrez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero. Muchas gracias, señor presidente. Sus señorías de la ultraderecha, pues bueno, yo creo que con esta PNL dejan constancia de que dedican su tiempo como diputados en el grupo parlamentario, ¿no? Esta PNL viene a decir que el Gobierno está haciendo uso excesivo de los decretos ley sin tener en cuenta la situación de absoluta excepcionalidad en la que ha nacido este Gobierno. Es legítimo que un parlamentario de la oposición diga cualquier cosa, incluso absurdas, que se le pasen por la cabeza. Sin embargo, no creemos que sea muy serio hacer una comparación numérica de un Gobierno con el Parlamento más, llámelo como quiera, fraccionado o plural de la historia de la democracia, que está dirigiendo al país en medio de una crisis sanitaria mundial sin precedentes, y ustedes pretenden compararlos con gobiernos monocolores de mayorías absolutas propios de otras épocas, ¿no? La mayoría de esta actividad legislativa ha sido realizada en el marco de acciones urgentes derivadas de la pandemia, como bien saben. Es decir, gracias, por ejemplo, a estos reales decretos, pues se ha levantado lo que se denomina el escudo social. Y lo cierto es que, aunque el decreto ley no es necesariamente un instrumento legislativo frente a situaciones excepcionales, es decir, que no es necesario que esté declarado uno de los estados excepcionales del artículo 116 de la Constitución, como ocurre en la actualidad, pues sí se ha utilizado, a pesar de eso, como herramienta por su mayor agilidad normativa en un contexto de crisis global. Señorías, ¿cuál es la media temporal para aprobar una iniciativa legislativa ordinaria? ¿Eso es lo que ustedes pretendían, que hubiéramos hecho frente a la pandemia con los periodos ordinarios de tramitaciones legislativas? ¿Qué? ¿Un año para aprobar los ERTEs, por ejemplo? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué utilización, qué frecuencia de utilización proponen ustedes para los reales decretos? ¿Qué hubiese pasado si el Gobierno no hubiera reaccionado con la utilización de estos instrumentos para tomar las medidas necesarias para frenar el COVID? ¿Cómo es posible que la oposición intente atacar al Gobierno por tomar medidas contundentes con un instrumento tan legítimo y necesario en un contexto así? Es decir, ustedes se están posicionando contra las medidas que han salvado familias, que han salvado empresas, que han salvado trabajadores, que han salvado empleo, que han apoyado a los sanitarios. Ustedes se posicionan con esta fraudulenta PNL como auténticos enemigos de la patria en una situación de alarma y de excepción. Pero bueno, no nos llama la atención porque ustedes han defendido en esta Cámara al Gobierno franquista como un buen gobierno, mejor que el actual, decían. ¿Cómo se atreven ahora a hablar de abusos de poder por utilizar los instrumentos que son instrumentos constitucionales, ¿no? Pero bueno, sabemos que los reales decretos tienen un carácter provisional, que deben ser ratificados inmediatamente por todos nosotros y nosotras en el Pleno del Congreso, es decir, han sido instrumentos controlados por el Parlamento en su convalidación, en la tramitación del mismo, y la inmensa mayoría ha sido tramitada como proyectos de ley con acuerdo del Gobierno. ¿Y cuál ha sido, en ese caso, su aportación a estas leyes que se han aprobado derivadas de estos reales decretos? Pues muy pobres, señorías. No han sido capaces de aportar ni una sola medida. No han tenido ninguna idea y las que han tenido, desde luego, consensuadas jamás, ni siquiera en el ámbito sanitario, que no entiende mucho de colores políticos. No han sido capaces siquiera de hacer pasar la fase de toma en consideración de ninguna de sus proposiciones de ley. Y no han sido capaces ni siquiera de aprobar una PNL en esta comisión, porque es que no consensúan absolutamente nada. Señorías, lo más útil para todos los españoles es que ustedes se arremanguen y se pongan a trabajar de una vez. Ustedes entendemos que no estén acostumbrados a ello, ni al diálogo, mucho menos al consenso, pero lamentablemente nuestra democracia no es un gobierno franquista como el que ustedes han defendido. Esta PNL es otra de sus proposiciones de mucho ruido y pocas nueces y por eso pues votaremos en contra. Y les recomendamos, si quieren ser útiles, que se esfuercen un poco para presentar iniciativas de calidad que se enfoquen en construir conjuntamente este país. Muchas gracias. Gracias, señor Santiago. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. ¿Sí? Señor presidente, yo creo que el grupo al que represento ha sido aludido no una, sino varias veces. Claro, como en todos los debates. No hay señora... palabra. No tiene la palabra.
Pero la señora Moral Maraz ha tomado la palabra por alusiones porque han dicho que el PP Pero era porque corrupto. sobre una cuestión concreta, pero no con alusiones en un debate que todos hacen alusiones a todos los grupos. Por lo tanto, Pero, no señor tiene la presidente, palabra, señor Sánchez. no tengo la palabra. Pasamos al grupo parlamentario.